10.000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación. Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela más de tu presencia. No quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos aún me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. De los 5.000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. Quiere conocerte de verdad, habitar en tu presencia, despertarme junto a ti, para que sea formada en mí tu imagen, porque no quiero ser de los 5.000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela, juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. El tema que estamos tocando es el anticristo y la marca de la bestia. Hoy es el primer estudio, así que vamos con la primera parte, que es la introducción. En la introducción vamos a entender que los temas proféticos, escatológicos, tristemente hoy en el mundo cristiano, tienen como dos énfasis. Número uno, que se ha dejado de hablar en los púlpitos, que se ha dejado de tocar esos temas en los púlpitos, o se ha vetado de una manera directa o indirecta en los púlpitos, en las congregaciones, y no se les está enseñando el tema escatológico o los temas proféticos a las iglesias de este tiempo. Y ahí estamos encontrando un desfaz, como que una desviación. ¿Por qué? Porque la Biblia no solamente contiene temas soterológicos, temas de bendición, de misericordia, sino que también nos va a reflejar el plan de Dios para el tiempo final, para el tiempo futuro, donde estaría cimentando Dios todo su plan que tiene con la creación y con la humanidad. Ahora, mucha gente piensa que los temas proféticos, los temas escatológicos confunden, equivocan, y esa es la excusa más
común que se ha hecho el día de hoy, ¿no? No hablamos del Apocalipsis porque son bestias, son marcas, son trompetas, terremotos, etcétera. Y como que eso que va a confundir, mejor empecemos a predicar lo que solamente es la gracia, la salvación o solamente a Cristo. Pero te tienes que entender algo, ¿no? Cristo no solamente, el Evangelio no solamente es predicar que Cristo vino, sino también que predicar que Cristo volverá. Y en ese volverá está incluido ¿qué cosa? El tiempo futuro, el tiempo escatológico, el tiempo que se viene después cuando Cristo vuelva en su segunda venida. Ahora, lo que queremos rescatar en esto es que los temas proféticos no deben ser un motivo de infundir miedo o temor. Tristemente hoy vemos creyentes que no quieren saber nada del Apocalipsis porque les causa un miedo, un temor. Creyentes, imagínense usted, creyentes que tienen miedo al Apocalipsis, a los temas proféticos que la Biblia refleja constantemente en sus 66 libros. Pero la pregunta es, ¿tenemos que tener miedo a una enseñanza, a una doctrina o a algo que la Biblia está trayendo a nosotros? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Dios nos dio los libros proféticos para que podamos entender. Y no es para asustar, no es para tener miedo, sino es para bendición y edificación de los creyentes. El autor a los Hebreos diría en Hebreos capítulo 5, verso 12, que deberíamos nosotros ya ser maestros después de tener tanto tiempo en la fe. Aún todavía tenemos necesidad de que las cosas pequeñas, básicas, se nos vuelvan a enseñar, ¿no? Se nos vuelvan a enseñar. Y eso el autor a los Hebreos como confrontaría, pero ya tanto tiempo y no son maestros ¿acaso? ¿Acaso todavía van a girar en el entorno de las enseñanzas básicas del Evangelio? Ya debían ustedes enseñar, discipular a otros. Y para hacer eso tenemos que entender toda la Biblia, comprender lo soteriológico, es decir, la salvación, como también lo escatológico, el arrebatamiento, el anticristo, como en este caso vamos a ver, o el plan de Dios que tiene para el futuro, ¿no? Entonces, lo primero que es no causa temor. Lo que sí va a causar estudiar profecía, escatología, tiempos futuros, ¿qué es lo que va a causar? Madurez doctrinal. Eso es lo que va a causar. Crezcan en el sentido espiritual doctrinal, para que entendamos más la Biblia y el plan de Dios para la humanidad. Ahora, lo segundo es que los estudios proféticos no confunden, como alguien diría, ¿no? Confunden, equivocan, mejor no, ahí lo dejamos. No, los estudios proféticos no confunden al creyente, sino que lo cimientan más hacia la perfección doctrinal de las Escrituras. Hay un peligro que muchos ignoran, que es solo quedarse en lo básico y en lo esencial. Y en la Biblia encontramos dos tipos de alimento. Recuerda usted de Hebreos capítulo 5, verso 12 en adelante, dice, hay una alimento leche, y el otro alimento le llama vianda, que es sólido también, ¿no? Ahora, también la misma Biblia nos dice que este alimento de leche es para bebés, es decir, para hermanos, hermanas que han nacido recién, que tienen 1 mes, 2 meses de convertido, esto en el sentido espiritual. Es decir, que el creyente que recién ha empezado el camino de la fe, y para ese tipo de hermanos es el alimento de leche, algo básico, ¿no? Pero el alimento que es vianda, como lo llama la Biblia en Hebreos capítulo 5, verso 12 para adelante, dice ahí el texto, es para los que han alcanzado madurez. O que Dios quiere que el creyente siempre madure, crezca. Imagínese usted, si usted es padre de familia, usted que tiene un bebé en sus brazos, su bebé, un padre siempre desea que el bebé crezca, nunca quiere que el bebé se quede así, siendo bebé, ¿sí o no? Entonces, nosotros como hijos de Dios, como recién nacidos en el sentido espiritual, nuestro Padre que es Dios, también quiere que nosotros crezcamos, maduremos y lleguemos a la imagen y semejanza del que tenemos, por ejemplo, Romanos capítulo 8, que es Cristo Jesús, a la estatura de Cristo Jesús, ¿no es cierto? Entonces, Dios como nuestro Padre espiritual ahora, para nosotros los creyentes, Él quiere ¿qué cosa? Que maduremos constantemente. Es más, Él va a constantemente dar ese mandamiento de que maduremos, de que crezcamos en la fe y no nos quedemos como niños fluctuantes, ¿no? Entonces, Dios quiere eso también y cada creyente tiene que entender eso. Si alguien diría, un creyente, yo quiero cumplir la voluntad de Dios, bueno, la voluntad de Dios es que maduremos constantemente. ¿Y cómo se hace eso? Estudiando su palabra, meditando su palabra, escudriñando su palabra, el creyente va a ir, ¿qué cosa? Añadiendo a él un crecimiento espiritual, ¿ya? Y va a ir comprendiendo más la voluntad de Dios. Ahora, el peligro que se corre al no profundizar y no avanzar más en la revelación de las Escrituras es que uno puede caer
en distintas doctrinas de error. Y eso es bien cierto. Según Pablo en Efesios capítulo 4, verso 14, diría que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por hombres que utilizan con estratagemas, ¿no es cierto? Entonces, hay un peligro. No es solamente decir, bueno, Dios me salvó, Dios me ama, Dios me quiere bendecir. No es solamente eso, ¿no? Como creyentes tenemos que estar constantemente buscando la voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿no es cierto? Hebreos capítulo 11, verso 6 diría que aquel que se le acerca a Dios tiene que creer que le hay. Muy bien, creo que le hay, pero ahí añade, y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces hay que buscar su voluntad. Muy bien, Dios me ama, Dios quiere salvarme, entiendo eso, creo en su Hijo, pero quiero saber más de mi Salvador. Pablo en Filipenses capítulo 3 diría, yo lo he dejado todo porque quiero conocer a Cristo. Y la pregunta es, Pablo, ¿acaso no lo conociste? Y la respuesta es sí, porque Pablo lo conoció en camino a Damasco. ¿Recuerdan? Tuvo una conversación incluso con Jesús. Pero Pablo, después de mucho tiempo, dice, yo quiero conocer más a Jesús. ¿A qué se refiere? A que quiere conocerlo a él, su voluntad. Muy bien, lo ha conocido de una manera experimental. Pablo creyó en Cristo. Cuando Jesús se le aparece, le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? A mí, que soy la cabeza de la iglesia. Y Pablo diría, no te persigo a ti, persigo a la iglesia. No, perseguir a la iglesia es perseguirme a mí. Entonces Pablo tiene un encuentro con Cristo, pero Pablo en Filipenses diría, yo quiero dejarlo todo, lo tengo todo por basura porque quiero ganar un conocimiento de Cristo, quiero conocer más a Cristo. Y esto es buscar su voluntad. Buscar más su voluntad es conocer a Cristo y a Cristo te va a añadir más crecimiento espiritual. Pablo, madurez espiritual. Y ahí, solamente sé que Dios me ama, Efesios 4, y pueden ser llevados. ¿Por qué? O sea, leche espiritual. Cuando ya mucho tiempo son ustedes, ya deberían ser maestros, escrituras, así que las primeras bases del evangelio, si no es complementarlo. ¿Y cómo se hace eso? A través de la Biblia, ¿ya? Es por esta razón que es importante estudiar las revelaciones finales, no solo para perfeccionar y madurar más en el caminar cristiano, sino también para poder discernir mejor lo que es bueno de lo que es malo. Esto a nivel doctrinal, y eso es muy cierto, ¿no? Tenemos la ventaja de aprender lo que es escatología, tiempos proféticos, incluso poder añadir más conocimiento a lo que ya hemos aprendido. ¿Qué nos va a traer el beneficio? Que vamos a poder discernir, no, esto está mal, esto está bien, esto se concuerda con la Biblia, o esto no es enseñanza de la Biblia. Y una característica de un creyente, de un cristiano, es que va a poder discernir. ¿Por qué? Porque tiene al Espíritu Santo morando en él, y la palabra nos dice, Jesús diría, que el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Y el Espíritu Santo va a utilizar las escrituras para añadirnos la verdad. Tristemente hoy los creyentes solamente buscan o están viendo videos en YouTube, en Facebook, solamente para ir aprendiendo, y eso no es bueno. Los videos nos ayudan, los maestros son un apoyo, sí, pero el creyente tiene la obligación, el mandamiento de él mismo ir madurando. ¿Por qué? Porque es un proceso individual. Los maestros, los pastores, los líderes, solo guiamos al pueblo hacia el conocimiento de Dios, pero el creyente mismo tiene que poner de su voluntad, de su parte. ¿Por qué? Porque es algo individual. Cada creyente tiene un crecimiento. Ahora, si el creyente coloca pereza, coloca flojera, coloca más importancia en otras cosas y no en su crecimiento, pues va a quedarse ahí, solamente un niño, un bebé espiritual, y de ahí pueden pasar que ¿cuánto? Años, porque hay creyentes, aunque tú no lo creas, o tal vez tú ya lo has visto, que hay creyentes de 20, 30 años que no tienen un conocimiento general de la Biblia, que todavía no han crecido en un sentido doctrinal y así no han podido cimentar su fe. Por ejemplo, el tema de la salvación es algo claro, ¿no? Cuando a veces hablamos con creyentes, dice, ¿cuánto tiempo tú has estado en la fe? Yo he estado 10 años, 15 años, y tú le preguntas, mira, ¿tú crees que la salvación se pierde?
Y algunos te dicen, claro que se pierde si es que hacemos esto, si es que no hacemos lo otro, si es que estamos pecando constantemente, tú puedes perder la salvación. Y te das de cuenta cómo esa persona se ha quedado solamente en lo básico y no ha podido escudriñar más. ¿Estás entendiendo? Entonces, no es bueno quedarse solamente en lo básico. Lo básico es esencial, sí. La leche es necesaria en un tiempo. ¿En qué tiempo? En el tiempo en el cual uno es bebé, uno es recién nacido. Pero ya en el tiempo, cuando el tiempo va pasando, transcurriendo, el creyente tiene que madurar. Y Dios provee también alimentación para eso. ¿Cuál? El alimento sólido, el alimento que es una vianda, que es duro, ya que ya es carne, como alguien diría, ¿no? Ya dejamos la leche, ya queremos carne, la salvación, los tiempos escatológicos, ¿qué es lo que Dios está preparando para este mundo? ¿Cuál es la importancia de su segunda venida? ¿Por qué su segunda venida? Y todos esos temas también la Biblia nos los trae, ¿no? Entonces es muy importante eso porque ya podemos discernir lo que es enseñanza bíblica a lo que no es enseñanza, porque en este tiempo mucha gente está utilizando no toda la verdad, sino una media verdad. Y alguien dijo que una media verdad es mucho peor que una mentira entera, ¿no? Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Además, si el estudio de las profecías confundieran y no serían de bendición para el creyente, como algunos dicen, sería bueno preguntarse, ¿por qué Dios nos dejó el Apocalipsis, Isaías, Joel, Daniel? ¿Por qué nos dejó? Si solamente Dios tuviera importancia en que veamos su santidad, su amor, su paciencia, su misericordia, ¿por qué nos dejó en el canon temas proféticos o libros proféticos? No, porque también Dios sabe que esto también bendice, edifica. No es como alguien dice, esto asusta, confunde. Mejor para no confundirnos, no leeremos Apocalipsis, solamente vamos a leer aquí Salmos, ¿no? O Proverbios, o los Evangelios, los milagros. Y las iglesias se pasan años y años solamente estudiando ¿qué cosa? Evangelios, Salmos, Proverbios, libros poéticos, y no están ingresando al consejo total de Dios, como diría Pablo en Hechos. Todo el consejo de Dios hay que enseñar, hay que predicar y hay que aprender. Así que Dios, si nos dejó el Apocalipsis, Ezequiel, Daniel, los libros proféticos, es porque Dios quiere que a través de estos libros, a través de estos temas, también el creyente sea edificado, no asustado, no confundido, edificado, ¿ya? Ahora, la importancia de las profecías. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 28, verso 19, que sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Qué está diciendo ahí el escritor de los Hebreos? Ahí, si una palabra sólida, si tiene una voluntad de Dios en el sentido perfecto, ya completo, el pueblo puede desenfrenarse, porque tienes que entender tú una cosa, no solamente Daniel, Apocalipsis es un libro profético, toda la Biblia es un libro profético, dividido en partes para que podamos entender el plan que Dios tiene para la creación, para la humanidad, el plan que Dios ya designó. Y el autor de los Proverbios diría, sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, es decir, se va, se confunde, se corrompe, tuerce algunas cosas, se equivoca. Y en ese tiempo estamos viendo eso, sí. Tristemente, muchas iglesias, muchos hermanos, tal vez dejan de un lado los temas escatológicos, los temas proféticos y solamente hablan de la gracia. Como diría el apóstol Pedro, de la gracia han vuelto un libertinaje. Hoy, cuando no entendemos la cabalidad del consejo de Dios, cuando no podemos cimentar nuestras primeras bases, confundimos cosas y descontrolamos las cosas, porque en este tiempo, en nuestro contexto, mucho se ha descontextualizado el plan de Dios, la Biblia, las escrituras, lo que Dios quiere, su voluntad, y el hombre ha colocado a la Biblia, lo ha añadido a la iglesia, su propia voluntad, y para eso solamente ha utilizado algunas partes de la Biblia, descontextualizándolo todo. Por ejemplo, ¿cuál? Vemos en este tiempo apóstoles, profetas, que no están llevando al pueblo a decir, esperen a Cristo. Cristo dijo que Él vendría, esperemos a Cristo trabajando para Él, trabajando en la obra. No, solamente estarían enfocados en que en la unción, en caerse, en revolcarse, y en esas cosas que estamos viendo, un desenfreno. Porque si tú entiendes, si tú preguntas a un participante, un feligrés de estas congregaciones, ¿qué te dice? No, en mi iglesia no aprendemos Apocalipsis. ¿Por qué?
porque nuestro pastor solamente nos enseña salmos, cómo Dios levantó, cómo Dios sanó a los cojos, a los enfermos. Entonces tú estás buscando a Dios para tu conveniencia. No, eso no debería ser. La Biblia, hermanos, es teológica, es teocéntrica. La Biblia siempre va a poner a Dios por encima. Cuando no entendemos estas cosas, desenfrenamos. Como dice el texto en Proverbios, nos desenfrenamos, no colocamos un freno. Que Dios nos ama tanto que hagamos lo que queramos, pañuelos ungidos, chicles ungidos, la bofetada ungida, que yo creo que tú ya lo has visto, este tipo de cosas. Cuando no tenemos clara el consejo, cuando no tenemos claro la palabra, la voluntad de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir y no vamos a tener un freno. ¿Por qué? Porque la palabra te coloca ese freno. ¿Recuerdan lo que dice 2 Timoteo 3:16? La palabra es viva, la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir muchas cosas que estamos haciendo mal. Quiero que entiendas una cosa. La iglesia no tiene que hacer actividades, no tiene que hacer algún ademán solamente porque se vea bonito, como alguien diría, es que en mi iglesia damos 5 horas de danza, 3 horas de danza y 10 minutos a la palabra. ¿Por qué? Porque más importante es bailar, danzar, regocijarse, aplaudir, y la palabra no, porque eso es lo que llama más la atención. No, la pregunta aquí no es lo que sea bonito, no es porque llame más la atención, no. La iglesia está constituida ¿para qué? Para que ahí se predique la palabra y se pueda edificar. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Solamente la palabra edifica, confronta, redarguye, corrige, instruye, prepara. Tú tienes que entender eso. No hacemos las cosas en la iglesia porque sean bonitos, porque llamen la atención. Hacemos las cosas en la iglesia porque es bíblico. Y cuando no entendemos el consejo de Dios, ¿qué hacemos? Nos desenfrenamos. Cuando no entendemos toda la profecía, todo el libro, todo el canon, todo el consejo de Dios, podemos desviar, corromper al pueblo. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy, tristemente. Y el autor de los Proverbios diría, sin profecía, el pueblo, ¿qué hace? Si no hay palabra en el púlpito, ¿qué va a hacer el pueblo? Se va a desenfrenar, obviamente. Si no hay una palabra que coloque un freno, que diga alto ahí, esto no es de Dios, esto sí es de Dios, dejar esto, hacer esto, el pueblo, ¿qué hace? En este caso la iglesia, ¿qué va a hacer? Se va a desenfrenar, va a hacer lo que quiera. En vista que Dios nos ama, hagamos y digamos como queramos. No cumplamos la gran comisión, no cumplamos en el discipulado, no cumplamos lo que es el estudio bíblico. Tristemente, muchos hermanos, hermanas que están dentro de estos lugares, más se les enseña qué cosa. Que los jóvenes al ministerio de alabanza, a tocar teclado, a tocar guitarra, a alabar al Señor. Y con eso ¿qué estamos haciendo? Solamente estamos atrayendo a jóvenes para que tengan un entretenimiento. Y tristemente, cuando jóvenes no son edificados con la palabra, no son confrontados con la palabra, salen de esos lugares y empiezan a tocar para grupos seculares. ¿Sí o no? Hay muchos casos de eso. A las hermanas tal vez se les dice, hermanas, ahora tu ministerio va a ser ¿cuál? La cocina. Vas a venir, vas a cocinar, vamos a ayudar, hay que repartir a los pobres, incluso para los hermanos, perdón, y las hermanas, los domingos o los días de culto se van a congregar con qué cosa, con ollas, con peroles, ahí no. La Biblia nos manda a los líderes a que los feligreses, los que están congregándose, tienen que escuchar la palabra de Dios. Y yo desde acá, hago un llamado, hago una exhortación a los pastores, líderes que tienen una congregación a la que están pastoreando, guiando, pongan más prioridad en enseñar la palabra, el contexto, el trasfondo, el tema central, libro por libro. Tristemente el día de hoy, iglesias enteras no han hecho un discipulado a los creyentes que vienen domingo tras domingo. Un creyente le preguntas ahí, ¿de qué eres salvo? ¿Por qué eres salvo? ¿Qué es el infierno? ¿Dónde va? Y no te responde, no sabe. ¿Y estamos qué haciendo? Hermanos y hermanos, niños, estamos manteniéndolos bebés espirituales y cualquier cosa se va y, como dice Pablo en Efesios 4, va a ser fácil presa de Satanás y de las falsas enseñanzas. Pastores, líderes, si tú tienes una congregación, yo te animo con la autoridad que la palabra tiene, que tengamos esa importancia. La palabra es el tema central y no solamente un libro, no solamente un capítulo, no solamente un versículo bonito, todo el consejo de Dios, como hoy lo vamos a ver en el tema que hemos preparado para el día de hoy. La segunda parte del proverbio diría, más el que guarda la ley
es bienaventurado. Note que esa palabra ley se habla de la ley escrita ya en el Antiguo Testamento, de la palabra de Dios, más el que guarda. O sea, si no hay palabra en la congregación, si no hay palabra en la vida de un creyente, el creyente va a hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque no tiene un freno, porque la palabra es eso, es un freno. Es algo que es un espejo que te dice, alto, basta, ¿qué estás haciendo? ¿Entiendes? Pero dice la segunda parte del texto, más el que guarda la ley, que es bienaventurado. ¿Estás entendiendo? Entonces es muy importante las profecías, entender todo el consejo de Dios. Por otro lado, también muchos indican que el libro conocido como el Apocalipsis y los temas que en el libro hay son para asustar, son para infundir miedo, que las trompetas, que el terremoto, que la luna de sangre, que el agua se convierte en sangre, y todas esas cosas uno piensa, no, esas cosas yo no quiero escuchar. Por favor, pastor, a mí hábleme de la sanidad, hábleme de lo que yo puedo tener, lo que Dios quiere para mí, mi bendición, y esas cosas estamos viendo el día de hoy. Pero quiero que vayamos al mismo Apocalipsis para que entendamos eso. Abre ahí tu Biblia en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Y quiero que el libro mismo te diga si Dios no los dio para que nos infundiera miedo, para que tengamos como que una X ahí. No quiero saber nada del Apocalipsis, pero veamos lo que dice Dios. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Apocalipsis capítulo 1, verso 3, el texto diría lo siguiente: bienaventurado, y recuerda lo que dijo Proverbios, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El Apocalipsis es el único libro de los 66 libros que tenemos en nuestro canon, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, que suman 66. El Apocalipsis, el último libro del canon, es el único libro que refleja ¿qué cosa? Triple bendición. Es decir, bendito el que lee, bendito el que oye y bendito el que guarda. ¿Qué cosa? Las palabras de este libro. ¿Y por qué? Porque el tiempo está cerca. ¿Te das de cuenta? Es muy importante. No es como alguien dice, no, Apocalipsis es difícil de entender, es como que mejor aquí vamos a solamente predicar. No. Porque escuche lo que voy a decir. Líderes que no predican del Apocalipsis, temas proféticos, tú estás coartando, tú estás privando de esta triple bendición a los creyentes. Dios mandó este libro, y recuerda lo que dice el capítulo 1, versículo 1, perdón, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quién? A sus siervos, a sus creyentes, a sus hijos, a los que les sirven. Por lo tanto, esta bendición es para ti y para mí, que hemos recibido salvación por gracia. ¿Cuál bendición? Bienaventurado el que lee, bendito el que oye y bendito el que guarda. ¿Qué cosa? Las palabras de este libro. Por lo tanto, Dios nos está mandando, y no solamente mandando, nos está ¿qué cosa? Dando bendición si leemos, si estudiamos, si guardamos, si oímos ¿qué cosa? Las palabras de este libro. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el tiempo está cerca. Entonces el libro del Apocalipsis es para cimentar, para aclarar nuestros primeros fundamentos que hemos recibido al convertirnos. Apocalipsis cimienta, nos hace crecer, y no solamente Apocalipsis, sino toda la revelación de Dios que nos habla del futuro. Por lo tanto, tú que tal vez decías, no, Apocalipsis no entiendo, que es muy difícil, que hacen esto, que hacen lo otro. No, esto no es para infundir miedo, esto no es para asustar, esto es para bendecir. ¿Y Dios qué quiere? Bendecirte. ¿Qué acaso tú no quieres eso? Hoy tristemente muchos creyentes solamente quieren bendición material, que lo que necesito, que mi enfermedad, que lo que necesito, el gasto que tengo, que mi trabajo, Señor. Pero mira esta bendición y mira, bienaventurado, ese es gozoso, feliz, bendito es aquel. ¿Quién? El que lee. ¡Wow! ¿Qué más? El que oye y el que guarda las palabras de este libro. ¿Tú no quieres ese tipo de bendición? ¿Por qué no buscamos este tipo de bendiciones? Hoy debemos buscar, como dice Efesios capítulo 3, las bendiciones espirituales.
las bendiciones que Dios quiere darnos, las bendiciones que sí son duraderas. Basta de buscar bendiciones que se corrompen, que dejan de ser, porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Y el apóstol Juan diría, todo aquel que guarda estas palabras permanecerá para siempre. Bienaventurado el que lee, el que oye, y el que guarda las palabras de este libro. Así que si tú hasta el día de hoy tenías ese miedo, ese temor, perdón, de entender este tipo de temas, hoy Dios te está diciendo, no, bendito. Si tú lo lees, eres bendito. Si tú lo oyes, eres bendito. Y si tú lo guardas, bendito, triple bendición. ¡Wow! Eso es algo hermoso que solamente el libro de Apocalipsis puede darnos, ¿no? Entonces, punto número 3, vamos a ver a los errores que se cometen al interpretar profecía. Número 1, obviamos la ayuda o obviamos al maestro de los maestros, que es el Espíritu Santo. Tristemente hoy en día, cuando uno quiere entender temas apocalípticos, temas proféticos, va directamente al Google, va directamente a un tema, a un canal en YouTube. ¿Y qué estamos haciendo ahí como creyentes? Estamos ignorando al maestro, al autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, que ahora mora en ti y mora en mí. Por lo tanto, uno de los errores al momento de estudiar la Biblia, ¿cuál es? Directamente ir a las concordancias, a los comentarios. Hoy, tristemente, vemos que muchos jóvenes, hombres, mujeres, señoritas, personas mayores que tienen interés por el tema político, ¿qué hacen? Un comentario, un libro exegético o un video tal autor. Y no estoy diciendo que eso está mal, está bien. Pero en primera instancia, amado hermano, tú tienes que entender y reflexionar. Tienes la palabra de Dios, que es la verdad, y tienes al Espíritu Santo. Escucha una cosa, lo que te voy a decir. Tienes al autor de la Biblia, que está morando en ti. Primeramente deberíamos recurrir ¿a quién? Al Espíritu Santo, para que nos guíe a toda la verdad. Y no ser guiados por pensamientos, filosofías o interpretaciones ya concebidas. Por ejemplo, yo les voy a contar un caso donde teníamos hermanos que compartíamos la enseñanza del arrebatamiento pretribulacional y estábamos tan gozosos, firmes en eso, pero esta persona, este hermano, leyó un libro, no sé qué libro leyó, a tal autor que es conocido, y dijo, acabo de leer este libro y mi pensamiento ha cambiado. ¿Por qué? No hay arrebatamiento. ¿Dónde? Y él empieza a hacer cuestiones, ¿no? No hay arrebatamiento, todo este tiempo he creído, pero ahora cambio de postura. ¿Te das de cuenta? Ese es un error tremendo que cometemos. Cuando no entendemos que tenemos al autor de las Escrituras, que tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y nos vamos a otro material, a otro libro, a otro autor que puede añadir ¿qué cosa? Pensamientos filosóficos, interpretaciones ya concebidas y venimos con ese marco, con esa ideología y totalmente nos va a cambiar. Lo importante, ¿sabes cuál es? Y aquí te quiero dar este consejo a ti que quieres estudiar la Biblia, que quieres escarbar más en los temas proféticos, es que tú vayas a la Biblia con un conocimiento vacío. Es decir, Señor, seas tú quien me pueda guiar. No voy a yo añadir nada de lo que sé. Más bien voy a desechar todo lo que sé en mente en blanco y yo vengo a ti, a tu palabra, para que tu Espíritu Santo me guíe a la verdad, en oración, en ayuno, y puedas tú estudiar la palabra. No vaya solo fácil, que argumentos, que comentarios, no. Tú siéntate, abre tu Biblia y pide la guía del Espíritu Santo. Y ese es un error que cometemos rápidamente muchos, ¿no? No pedir la ayuda del Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Y tristemente cuando hacemos eso, venimos a la Biblia, ya vamos a la Biblia con interpretaciones ya concebidas, con filosofías que ya tenemos dentro de nosotros, y ahí lo que hacemos no es sacar de la Biblia la información, no es que la Biblia se interpreta así sola, sino que nosotros con nuestra cosmovisión que ya hemos aprendido, con nuestras ideas o interpretaciones que hemos leído o visto o oído, y a nosotros le damos la interpretación a la Biblia que ella quiere. Ejemplos, muchos ejemplos que mediante vayamos avanzando este estudio lo vamos a ir viendo también, ¿ya? Punto número 2 es no estudiar los libros proféticos con el orden correspondiente, entendiendo los tiempos y el cumplimiento de la profecía. Y eso es muy cierto. Tristemente, hay personas, hermanos y también líderes también, que tratan de ver Apocalipsis, pero no quieren leer toda la Biblia.
Y esto no se puede, hermanos. Para tú entender el Apocalipsis, tú tienes que haber leído toda la Biblia, o por lo menos los profetas, tanto los profetas mayores o los profetas menores, ¿no es cierto? Porque ahí se está aclarando, se está dando rasgos, pistas, sombras de lo que ya Apocalipsis va a dejar concluido. Veo a veces hermanos, hermanas, que empiezan un libro de Apocalipsis y cuando se les pregunta, ¿leíste por lo menos Ageo, Zacarías, Malaquías? Y por lo menos hiciste un estudio exegético de lo que es el libro de Daniel, y muchos no lo hacen. Entonces, a veces cuando no entendemos eso, que la Biblia tiene un orden, que la Biblia tiene un plan, tiene un orden correspondiente que ya se refleja en cada libro y solamente nos vamos a un tema central, podemos equivocar las cosas. Así que no hay que estudiar solamente un solo libro, sino entendamos toda la Biblia, porque toda la Biblia va a arrojarnos pistas, o también nos va a arrojar ya los parámetros de lo que Apocalipsis va a concluir, ¿ya? Entonces ahí vemos eso. Así que un consejo es que antes de estudiar Apocalipsis o cualquier libro profético, lee toda la Biblia. Lee toda la Biblia, los libros profetas y los libros de los profetas mayores y también menores. Si en tu iglesia no hacen ese tipo de enseñanzas, tú como un buen creyente que ahora sabes que Cristo, que Dios quiere que tú madures, empieza tú mismo a leer tu Biblia y pide la guía del Espíritu Santo también, ¿ya? Punto número 3. Tratar de interpretar las profecías con los tiempos actuales. Y este es un error que se está viendo hoy más latente, ¿no? Que ya lo hemos visto en la última década también. ¿Cuál error? Comparar las predicciones futuras con los eventos que pasan a nuestro entorno. Mucha gente a veces dice, es que hay que tener a esta mano, en este lado la Biblia y en este lado el periódico. ¿A qué se refieren? A que hay que entender lo que está pasando con lo que estamos viviendo, perdón, lo que estamos leyendo con lo que estamos viviendo, ¿no? Y ese es un error grande, porque muchos ven y dicen lo que está pasando, lo que la Biblia dice, hoy está pasando, ¿no? Y a veces cuando tratamos de interpretar la Biblia con esos temas, con esas lentes, ya erramos todo. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, mira, uno de los sellos, perdón, de las trompetas es que descenderá fuego del cielo y se quemará gran parte del área verde, ¿no es cierto? De los vegetales, de los árboles serán consumidos, ¿no es cierto? Y mucha gente cuando pasa algunos incendios, por este caso en México o en Brasil, si no me equivoco, mucha gente ya estaba posteando, se está tocando tal trompeta, se está haciendo esto, estamos viendo todo esto, y ya, ¿qué hicieron ellos? Interpretaron el texto bíblico con lo que está pasando en su actual vivir, en el mundo cotidiano que vivimos. Y eso es un error tremendo, y siempre va a haber fallas en eso. De ahí que se surgen distintas teorías colocando fechas para el arrebatamiento, colocando nombres para al anticristo, colocando ya algo determinado para ver lo que es la marca de la bestia, como es el chip, como mucha gente dijo, mira, la vacuna es a nivel mundial. La vacuna, si no te vacunas, no tienes el carnet y no puedes comprar, no puedes vender, porque eso va a ser controlado. Ajá, entonces, ¿qué estamos viendo? Apocalipsis 13, y nadie podía comprar ni vender. ¿Qué está haciendo esa persona? Está interpretando el texto, ¿qué cosa? Con lo que está pasando en la actualidad, y eso no se puede hacer. Recuerda, el tercer error que cometemos, ¿cuál es? Tratar de interpretar las profecías con los tiempos actuales. Y en esto nos va a ayudar, ¿qué cosa? El punto número 2. ¿Cuál era el punto número 2? Leer toda la Biblia. Tú tienes que entender algo, que Dios es un Dios de orden. Dios no es que está tocando hoy la quinta trompeta y después la sexta, después la primera, después de unos 20 años la quinta. No. Cuando entendemos la escatología, los tiempos finales, entendemos que Dios va a derramar todo esto en el último periodo conocido como la última semana del profeta Daniel, de las 70 semanas, en el tiempo conocido como la tribulación y la gran tribulación. Así que es imposible, es un error que muchos cometemos en interpretar los temas proféticos con los tiempos actuales que uno vive, como ejemplo las lunas de sangre. También hemos visto que hombres poderosos se han levantado, que el Papa es el anticristo, muchos decían que Bill Gates era el anticristo, y creo que tú ya lo sabes, y creo que la respuesta es clara. Todos han
fallado. ¿Por qué? Porque es un error interpretar la Biblia, los temas con lo que está pasando. Y con esto quiero ser claro, porque más adelante vamos a ver un poco más de ejemplo de esto, que tenemos que entender que hay un principio hermenéutico de interpretación. ¿Cuál es? La Biblia interpreta la Biblia. Si yo quiero entender este pasaje, yo tengo que interpretar el pasaje con lo que la Biblia va a reflejar. ¿En qué tiempo? ¿En qué circunstancia? ¿Para qué día? ¿Para qué tiempo? ¿En qué dispensación? Y todo eso, la Biblia nos va a ir marcando todo eso. Yo no puedo tomar un texto y atribuírmelo al tiempo actual o a mi vida. No, no se puede hacer eso. Recuerda, un error que se comete, ¿cuál es? Interpretar el texto o la escatología, los tiempos finales, los temas proféticos con los tiempos actuales. Comparar predicciones futuras con los eventos que están pasando en nuestro contorno. ¿Ya? Así que si hay hambruna, si en tu país hay escasez, no pienses que ya el segundo jinete del sello se ha desatado el hambre, no pienses eso, ¿no? Eso es para un tiempo determinado. Lo que estamos viendo ahora no es el cumplimiento. Entonces no podemos hacer este tipo de interpretación. Bien, el libro del Apocalipsis es uno de los libros más importantes y resaltantes de los 66 libros. Es sin duda el libro del Apocalipsis en el cual Dios cierra toda la revelación para el hombre y el cual Dios da por sentado su victoria sobre todo y sobre todos. Dios en el Apocalipsis se cierra él mismo como el autor de la creación, como el soberano, y va a cerrar como el rey de reyes y señor de señores que viene a sentar, a juzgar y a gobernar todo el mundo. Él es el empiezo en Génesis y él es el que concluye Apocalipsis con él sentado en el trono y venciendo a todos y sobre todos. Así acaba el libro de Apocalipsis. Ahora, el libro del Apocalipsis tiene un tema central, porque el estudio que hoy estamos aperturando, recuerde que es el anticristo y la marca de la bestia, nos vamos a situar más en el libro de Apocalipsis. Así que quiero darte un dato clave de Apocalipsis. Si tú lo sabes, vamos a aprender un poco más, pero las personas que no sabían, el Apocalipsis tiene un versículo clave, que es donde se va a ir como que armándose todo lo que vamos a ver hasta el capítulo 22. Así que ahí vamos a ver nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Apocalipsis 1, 19, que es el versículo clave para entender el libro de Apocalipsis. El texto nos dice de esta manera: escribe, Apocalipsis 1, 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de este. En este texto vemos los tres tiempos: pasado, presente y futuro. Cuando nos dice ahí las cosas que has visto, nos está hablando de la visión de Cristo, ¿no? Que ya Juan lo ha visto versículos más atrás. Las cosas que ha visto, ¿qué vio Juan? A Cristo, dijo que se desmayó, vio a Cristo y su gloria y todo eso, ¿no? Cuando nos dice las cosas que son, y es un tiempo presente, ahí nos vemos la visión de las 7 iglesias en Asia Menor, que ya todos conocemos, que están situadas en el capítulo 2 y capítulo 3, ¿ya? También nos dicen en un tiempo futuro las cosas que han de ser después de estas. La iglesia llevada al cielo, los sellos, las trompetas y todo lo descrito en el Apocalipsis, que abarca Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 22. Lo que te estoy diciendo, amado hermano, es que si tú quieres entender Apocalipsis, tienes que tener esta llave. Es como que la llave que va a abrir el libro de Apocalipsis. ¿Cuál? Apocalipsis 1:19. Porque ahí nos refleja los tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro. ¿Y el pasado cuál sería? Las cosas que has visto, Juan, viendo a Cristo mismo con su gloria, con su esplendor. Él lo va a detallar versículos antes. Las cosas que has visto, escribe todo eso. Ahora escribe las cosas que son un tiempo presente, que son las 7 iglesias descritas en Apocalipsis 2 y 3. Y después, las cosas que han de ser, ¿después de qué? Después de esta, después de la visión de las 7 iglesias. ¿Cuál? La iglesia arrebatada ya, reflejada con los 24 ancianos, los sellos, las trompetas y todo lo que se describe en Apocalipsis. Así que recuerda que este versículo es el texto clave en el cual gira todo el libro. Tomen en cuenta ese dato que es muy importante para el estudio del Apocalipsis. Ahora, el Apocalipsis también es el libro de las revelaciones.
también llamado así, nos presenta o nos indica una etapa muy cruel, muy dura, muy lamentable. Etapa que describe grandes horrores y calamidades, muertes, caos y depravación de la humanidad. Y es tribulación y la gran tribulación. ¿Qué significa apretura, opresión, o también traducido como aflicción y persecución o angustia? Entonces la palabra tribulación, eso va a connotar opresión, un tiempo de amargura, un tiempo de aflicción, un tiempo de angustia y un tiempo de persecución, es decir, un tiempo catastrófico, difícil, duro, a la humanidad. ¿Cómo se llama este? Tribulación y gran tribulación. Quiero que entremos a cimentar el tema. La pregunta sería, hermano, muy bien, sabemos que hay un tiempo de tribulación, de gran tribulación, de opresión, donde se levantará el anticristo, el falso profeta, etcétera, pero la pregunta será de la iglesia. ¿Y qué será de la iglesia? Como sabemos bien, la iglesia ya no es mencionada desde el capítulo 4, ¿no? Antes de eso se veía las 7 iglesias, pero después no más a la iglesia, ha sido arrebatada, esto conocido como arrebatada antes de los juicios de Dios y la gran tribulación. Y la iglesia en este tiempo estará viviendo 2 eventos que también el Apocalipsis los refleja allá en el cielo. ¿Cuáles? El tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Hermano, ¿qué es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo es un juicio, una retribución para solamente creyentes, donde Cristo mismo estará dando los galardones, premiando a sus siervos y siervas que han obrado en este mundo, en esta tierra, sembrando lo espiritual, y Dios dará recompensas. El tribunal de Cristo que Pablo refleja en Corintios capítulo 3. Ya, lo otro es las bodas del Cordero. Ahora, no pienses que vamos a tener un casamiento literal, no. Simplemente es que vamos a ser presentados al Padre, vamos a ver al Cordero inmolado y vamos a estar ahí en primera fila viendo cómo Dios y el Cordero desatan la ira para esta tierra, y estaremos alabando, como dice la visión de Apocalipsis capítulo 4, en el trono celestial, ¿no? Entonces la iglesia estará en los cielos, mientras que acá en la tierra se esté derramando, se esté dando comienzo a la etapa conocida como la tribulación y la gran tribulación. Vamos a ver algunos textos que nos indican todo esto acerca del arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? Proverbios capítulo 11, verso 8, nos diría de la siguiente manera: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en su lugar. Uno de los atributos de Dios es que Él es justo, y no habría justicia alguna en castigar al justo juntamente con los injustos. En el texto vemos que ahí el autor a los Proverbios diría, el justo es librado de la tribulación. Pero ¿quién ingresa ahí? El impío entra en su lugar. ¿Por qué? Porque tribulación, ¿qué es lo que hemos dicho que es? Tormento, ira, persecución, momento de aflicción, de tristeza, de corrupción, donde mucha gente va a sufrir en carne propia la ira de Dios. Recuerda, y lo vamos a ver más adelante, que la iglesia ya ha sido justificada. Entonces, si la tribulación y la gran tribulación es la ira de Dios y la iglesia ya ha sido justificada, el texto nos diría, el justo ya es quitado. Pero en su lugar, ¿quién ingresa? El impío. El hombre pecador, el hombre que no aceptó la salvación, el hombre que vivió en este mundo siguiendo la corriente de este mundo, amando este mundo, deseando este mundo y dando la vida por las cosas de este mundo. Entonces, el autor de los Proverbios nos diría que en el tiempo de la tribulación, el justo es quitado, mas el impío entra en su lugar, ¿no? ¿Para qué? Para recibir, ¿qué cosa? La tribulación, ¿ya?
Primera carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. El texto diría de la siguiente manera: y esperar de los cielos a su Hijo amado, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí hacemos un paréntesis, amados hermanos, porque estamos estudiando nosotros los días viernes la carta de una manera expositiva, la carta a los tesalonicenses, y ahí estamos viendo que el tema central es la segunda venida, ¿no? Y hemos escogido este versículo porque el tema central de Tesalonicenses es la segunda venida, y el texto, escucha lo que dice una vez más: y esperar de los cielos a su Hijo amado, al Hijo de Dios, el cual resucitó de los muertos. ¿Quién? A Jesús, quien nos libra. ¿De qué? De la ira que vendrá. Y recuerda cómo el apóstol Pablo en Tesalonicenses va a reflejar, en especial en la segunda carta, de Tesalonicenses, capítulo 1 para adelante, diría: Dios ya viene, porque Dios es justo para pagar con juicio, con justicia a los que os atribulan. La iglesia está siendo atribulada el día de hoy, sí, en este mundo, más en la gran tribulación, o la tribulación en sí, que va a desembocar Dios su ira, ahí la iglesia no está. ¿Por qué? Porque ya de esa ira nos ha librado Dios, en este caso en Jesús, ¿no? Que nos libra de qué? De la ira venida. ¿Cuándo? Cuando Él venga, como diría Pablo en la misma carta de 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando toque la trompeta, cuando se toque la trompeta, los muertos resuciten, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con los que han resucitado para recibir al Señor en el aire. Entonces, vemos claramente una alusión que en la segunda venida Dios va a quitar, va a librar ¿de qué? De esa ira que va a derramarse. ¿A quién? A la iglesia, a los hombres y mujeres que Dios ha salvado por gracia a través de su palabra y teniendo la fe puesta en Cristo Jesús. ¿Ya? Vamos a ver el mismo texto, pero en la versión lenguaje actual dice de la siguiente manera: en que ustedes esperan, ellos saben que ustedes esperan que Jesucristo regrese del cielo. Dios hizo que Él resucitara para salvarnos del castigo que Dios dará a los pecadores en el día del juicio. Esta versión es muy clara, la versión de lenguaje actual, donde claramente hace alusión a la segunda venida y que cuando Cristo lleve a la iglesia se derrame, ¿qué cosa? La ira de Dios a los pecadores, el día del juicio que Dios dará a los moradores de la tierra. Ahora, quiero que vayamos a un texto más, Romanos capítulo 8, verso 1. Recuerda que estamos cimentando con textos bíblicos que la iglesia es quitada, es levantada, es trasladada a los cielos para dar comienzo o apertura a este tiempo conocido como la tribulación y la gran tribulación. Romanos capítulo 8, verso 1 diría de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación, ninguna, subraya eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación, no hay ningún castigo, no hay nada que retribuir. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido pagados. Romanos capítulo 6, en la cruz de Cristo hemos sido reconciliados y Dios ha pasado por alto nuestros pecados. Ya nuestros pecados han sido perdonados. Hemos pasado de pecadores a hijos de Dios. Como pecadores, en nuestra condición pecadora, incrédula, no obedeciendo los mandamientos de Dios, no viviendo para Dios, no viviendo a Cristo, Dios ¿cómo nos consideraba? Pecadores. Por lo tanto, ¿qué? Condenación, retribución, juicio, castigo, ¿sí o no? Pero una vez que el pecador se arrepiente, confiesa sus pecados, alaba al Señor, vive para el Señor, ¿qué es lo que pasa? A través de Cristo Jesús, esa persona ha sido justificada y pasa de pecador a justificado, a hijo de Dios. Por lo tanto, la pregunta es, para el que ya ha sido justificado, para el que ya sus pecados han sido pagados, han sido saldado esa cuenta, ¿qué condenación va a haber? Por eso Pablo diría en Romanos, ninguna condenación. No hay condenación. ¿Por qué? Porque Cristo es el que justifica. ¿Te das de cuenta? Entonces no hay ninguna condenación, no hay ningún pago que pagar. ¿Por qué? Porque Cristo en la cruz pagó por todos mis pecados. ¿Estás entendiendo? Creo que veamos la Biblia en lenguaje actual más del mismo texto de Romanos 8.1. Por tanto,
los que vivimos unidos a Cristo no seremos castigados, ¿no? Ahí está clara en la versión lenguaje actual, Romanos capítulo 8, verso 1. Ahora quiero que entendamos algo. Este tiempo de la tribulación y la gran tribulación es la ira de Dios derramada a un mundo, a una nación, mundo, los cuales constantemente estaban blasfemando contra Dios, desobedeciendo sus mandamientos, no reconociendo el evangelio, por lo tanto, ¿qué cosas eran? Enemigos de Dios. Y todavía va a tomar en cuenta eso, que Dios va a dar castigo a sus enemigos, y ahorita vamos a entrar a algunos textos que van a hablar acerca de eso, pero yo quiero que entiendas algo. En la tribulación y en la gran tribulación, Dios estará descargando su ira contra los pecadores, los cuales Dios lo llama enemigos. Recuerda lo que dice Santiago: cualquiera que ame este mundo es constituido enemigo de Dios. Perdón, hermanos, estamos un poquito mal de la salud. Entonces Santiago diría: cualquiera que ame este mundo es constituido enemigo de Dios. Y la pregunta es, las personas, hombres y mujeres, que no viven el evangelio, que no creen en Cristo, ojo, que creer no solamente es creer que él vino, que él existe, no, es creer implica obedecer, guardar, confiar plenamente en Dios, vivir para Cristo también. Todo eso implica creer la fe, ¿no? Entonces, ¿cómo se consideran estas personas? Enemigas de Dios. Y tú dime, ¿quién puede ser enemigo de Dios y soportar su ira? ¿Qué retribución Dios da a esos pecadores? Y lo conocemos por toda la vida, que Dios va a dar castigo. Romanos capítulo 5, capítulo 2, verso 5 diría: pero por tu corazón duro atesoras para ti mismo justo juicio o ira. Estás amontonando para ti retribución, una ira que se presentará cuando Cristo se manifieste. Estás amontonando eso porque por tu corazón duro, y Dios va a retribuir eso, el castigo eterno. Ahora, quiero que entendamos una cosa. Cuando una persona se hace creyente, nace de nuevo, el Espíritu Santo ha sido sellado por el Espíritu Santo, ahí dice no solamente una palabra. Ahorita vamos a ver Romanos capítulo 5, verso 1 al 2. Justificados, repito, Romanos capítulo 5, verso 1 al 2. Justificados, muy bien, hemos sido justificados, está hablando de la justificación, pues por la fe, sí, creyendo en Cristo, aceptando a él como el Mesías, al aceptar a él como el Salvador, como el Redentor. ¿Qué dice ahí? Justificados pues por la fe, subraya eso, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo ahí Pablo en Romanos 5? Está diciendo, miren, hemos sido ya justificados. ¿Qué es ser justificado? Declarados inocentes. ¿Por qué? Por la fe. Ahora, como somos justificados, ¿qué tenemos con Dios ahora? Paz, tranquilidad. Dios no está airado contra nosotros. Dios no tiene que descargar su ira contra nosotros. Ya no somos enemigos de Dios, sino que somos sus hijos. ¿Y Dios qué tiene a través de Cristo? ¿Qué tenemos? ¿Qué tiene? Paz. Y quiero que entiendas esta cosa. Que entiendas esto, que tenemos paz para con Dios y tenemos la gracia de Dios, pero no es porque seamos buenos, no es porque hagamos buenas cosas, no es porque seamos buenas personas, sino porque hemos aceptado a Cristo, y Cristo en la cruz hizo la redención completa, hizo la obra perfecta. Él en su carne, en su cuerpo, nos ha ajustado. Y si tú has aceptado eso, unido a Cristo, que dice, pues tú tienes paz para con Dios. Y yo pregunto, si la iglesia se va a quedar en la tribulación o en la gran tribulación, ¿qué está mostrando ahí Dios? No tengo paz con la iglesia, estoy constantemente enojado con la iglesia. No, ya tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo. Y por medio de él también, que tenemos, en la cual, y bendito sea eso. Mucha gente a veces piensa que los que predicamos o los que creemos en el arrebatamiento de la iglesia
antes de los juicios de Dios, que como dijo algún, en la tribulación, perdón, en el arrebatamiento son como las ratas, ¿no? Como las ratas que huyen, quieren escapar, que tienen miedo y a veces hablamos o escuchamos cosas que no tienen sentido. ¿Sabes por qué? Porque ahí estás apelando a una cosa, a tu orgullo. Mucha gente dice, yo voy a pasar la tribulación porque voy a pelear contra el anticristo, quiero desenmascarar al anticristo, voy a luchar, voy a perseverar hasta el fin, dices, ¿no? ¿Y qué estás haciendo ahí? Estás mirando tu propia fuerza, estás mirando tu propio estado, tú mismo te estás colocando, yo voy a soportar, yo voy a actuar, Dios va a estar conmigo. ¿Y qué estás colocando a ti? A ti como primer lugar, pero el texto que dice, mira, tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y el arrebatamiento de la iglesia es una esperanza bendita. Los que predicamos esto, los que enseñamos esto, los que abrazamos esta doctrina del arrebatamiento pretribulacional, estamos firmes, no porque seamos buenos, no es que Dios diga, Señor, mira, aquí estamos bien, estamos haciendo las cosas que tú quieres, tú tienes que llevarnos, no, sino que estamos firmes. ¿En qué sentido? En que gracias, Señor, bendito seas, Señor, de que por tu gracia y por la obra de Cristo, tú nos llevarás. Eso es un revés, porque el arrebatamiento es una esperanza bendita que el creyente tiene de ser llevado al cielo juntamente con Cristo, ¿no? Entonces dice ahí el texto, y en esta gracia estamos firmes y nos gloriamos. Escuche esto, en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces tenemos paz, hemos sido justificados, hemos sido librados de la ira venidera, como el justo es sacado de la tribulación y después el injusto, el impío es colocado en vez de él. Estamos notando claramente que Dios tiene un plan, que Dios nos está proveyendo esta salida a la iglesia, que es ser llevada, arrebatada antes que empiecen los 7 años de tribulación. Es clara la evidencia de que la iglesia ahí tiene paz con Dios, ¿ya? Un texto más, Efesios capítulo 1, verso 13 al 14, Efesios capítulo 1, verso 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y ahí claramente hay una alusión al sello del Espíritu Santo. Mucha gente, en este caso algunas sectas, piensan, no, los que vamos a pasar, la iglesia va a estar en la tribulación. ¿Por qué? Porque vemos en Apocalipsis 7 que Dios va a sellar a sus creyentes, va a sellar a sus fieles. ¿Cuántos? 144,000 que vamos a ser sellados. Y dice el texto ahí que nadie podía tocar a estos porque son santos de Dios, y uno se atribuye qué cosa, somos nosotros. ¿No? Y claramente el texto ahí en Apocalipsis 7 dice que son judíos, 144,000 de la nación judía. Ahora, yo pregunto, el texto en Efesios 1:13 dice que ya fuimos sellados, tiempo pasado, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora en Apocalipsis vemos que habrá un futuro sello que se va a dar en ese tiempo. ¿Te das de cuenta? No puede ser la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia ya ha sido sellada, así para que aquellos que dicen, no, vamos a pasar y ahí Dios, ¿cómo nos va a proteger? ¿Cómo vamos a soportar? Es que Dios nos va a sellar con su sello y nadie nos puede tocar, ni las plagas, nada, ni el anticristo nos va a tocar. Ahí vamos a estar nosotros batallando, vamos a estar predicando, como diría Mateo capítulo 24, hasta el fin. Eso somos nosotros. Hemos hecho un desorden total. Por no entender qué cosa, los tiempos, y no entender el plan escatológico que Dios tiene paso a paso. Paso uno, ¿qué estamos viendo? Por ejemplo, nosotros, ¿qué estamos haciendo? No les estoy llevando directamente a ver el anticristo, porque el tema de hoy es el anticristo, ¿sí o no? Pero te estoy cimentando a que vayas entendiendo que antes de que el anticristo se manifieste, haga su aparición, va a haber un evento. ¿Cuál evento? El arrebatamiento de la iglesia, que es antes de los 7 años de tribulación. Y lo estamos viendo aquí claramente con los textos que ya les estamos enseñando. Una vez más, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Quiénes son esos? Gentiles que hemos creído en la verdad de las Escrituras y en la salvación que Cristo provee. Y habiendo creído en él, en este caso Cristo, ¿qué cosa? Fuisteis sellados, tiempo pasado, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y nota esto, verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención
de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Una arra es como algo que se da para aclarar o para confirmar que lo que vamos a hacer se va a hacer. Es como una garantía, ¿no? Tal vez alguien puede, ¿cómo podríamos entender esto? Es decir, si una persona le dice a una persona, va a su vecino y le golpea, ¿sabes qué? Yo quisiera que me prestes, un ejemplo estoy dando, quisiera que me prestes, no sé, dinero, $1000, un ejemplo. Pero yo, ¿cómo sé que tú me lo vas a devolver? Yo te voy a dar una garantía. ¿Cuál garantía? Qué sé yo, los documentos de mi casa, algún documento personal. Y cuando se le da ese documento o esa garantía o ese documento de casa, ¿qué estamos haciendo? Le está diciendo, esta es la garantía que yo te pagaré el monto que me estás prestando. ¿Te das de cuenta? Eso es una arra, es una garantía. En este caso, escucha lo que está diciendo el texto, voy a parafrasear un poco. Está diciendo, ustedes, hombres, mujeres que han escuchado la palabra de verdad, que han creído la palabra de verdad y también han creído en el evangelio de vuestra salvación. ¿Y qué más? Y han creído en él, en este caso Cristo, han creído en él, han confiado en Cristo, han aceptado su gracia, su amor, su muerte en la cruz, y a través de eso han recibido salvación, perdón de pecados. Y a ustedes, ¿qué ha pasado? Fueron sellados con el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es las arras, es la garantía. ¿Sabes qué está diciendo ahí el texto? Mira, el Evangelio nos habla de una salvación de la ira venidera. Entonces, el Espíritu Santo es un sello, es una garantía que dice, sí o sí vas a ser salvado. Sí o sí, Dios nos va a librar de lo que se viene más adelante. ¿Y cómo sabemos eso? Porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. El doctor Adrian Royer, me gusta cómo lo grafica esto, porque él dice, mira, el día del arrebatamiento podemos comparar de la siguiente manera, dice él, ¿no? Tenemos en una mesa, colocamos plástico, colocamos algunos metales, piedras preciosas y colocamos algunos metales que podamos encontrar. Y entre eso podemos colocar hierro, dice, ¿no? Podemos colocar también hierro. Y dice, cuando pasa el imán, ¿qué se va a adherir al imán? El metal, el hierro, ¿no es cierto? Y lo demás, como madera, como otras cosas que podamos colocar como plástico, se va a ir quedando, porque el imán solo va a atraer lo que es de su misma naturaleza, ¿sí o no? Es lo mismo, el día del arrebatamiento solamente van a ir a la presencia de Dios los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, los que han nacido de nuevo, los que han tenido una conversión en Cristo. Eso es algo similar como el pastor lo refleja. Es muy importante entender eso, porque el Espíritu Santo son las arras. ¿Te estás entendiendo? Es, como diría Pablo en Corintios, seremos arrebatados en una sola vez, en un abrir y cerrar de ojos, por el poder del Espíritu Santo que también levantó a Cristo de entre los muertos. Recuerda lo que leímos en Romanos, ¿bien? Entonces, creo que hasta ahí estamos entendiendo. Ahora, del día del Señor, el día del juicio del Señor o la gran tribulación, también está reflejada en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Quiero que vayamos a 2 libros para entender esto, para ir un poco ya cimentando. Sofonías, capítulo 1, verso 15 al 18. Sofonías, capítulo 1, verso 15 al 18. Sofonías, capítulo 1, verso 15 al 18. Estos juicios que se derramarán en esos días terribles también se nos los muestra en el Antiguo Testamento, y aunque usted en su estudio no encuentre este término como tribulación y gran tribulación, tú vas a encontrar el término el día de Jehová, el gran día de Jehová o el día de la ira, y siempre está haciendo alusión a este tiempo que ya conocemos por la revelación bíblica de tribulación y gran tribulación. Escuchemos lo que dice Sofonías capítulo 1, verso 15 al 18. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta, día de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres
y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida en el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Ahora, quiero que entendamos algo. Decíamos al principio que es importante estudiar los profetas menores o los profetas mayores también, pero tú tienes que entender esto. Por ejemplo, el libro de Sofonías nos va a hablar de un castigo que Dios está mandando al pueblo, a la nación de Israel, porque ya se había corrompido mucho, no solamente el pueblo, sino toda la ciudad, armando, adorando a falsos dioses y admitiendo, incluso los sacerdotes, admitiendo otras divinidades. Y Dios está totalmente celoso, airado contra ese pueblo que va a castigar. Y el profeta Sofonías se levantaría para declarar que ese día viene. Ahora, en la profecía de Sofonías, aunque el libro no lo dice, qué ciudad o qué poder vendrá a desolar de esta manera a Israel, vemos por la profecía de Miqueas y Nahum, que es el pueblo de Babilonia. Ahora, pero tú quiero que entiendas una cosa, porque el mismo Sofonías dice que hará una destrucción sobre todos los habitantes de la tierra. Por lo tanto, no podemos encasillar la profecía de Sofonías solamente al cumplimiento que ya vemos después con el imperio babilonio destruyendo Jerusalén. No podemos encasillar solamente a eso, sino que forzosamente nos está ampliando la visión de lo que se viene más adelante. Por eso, recuerda lo que te dije, tienes que entender los profetas menores porque ellos mismos van a hablar de este día o de este tiempo. Recuerda, día de ira, día de tanto, día de angustia, día de oscuridad. Y si tú comparas esto con lo que está pasando, lo que refleja el Apocalipsis, va a encajar. La armonía de la vida es impresionante cuando entendemos el Antiguo Testamento juntamente con el Nuevo Testamento. Quiero que vayamos a un texto más en Nahum capítulo 1, verso 3 al 6. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Es importante entender esto porque en Joel el autor diría, Jehová es tardo para la ira, pero es grande en misericordia, porque el libro de Joel constantemente va a hablar, va a invocar, va a sonar trompetas. ¿Para qué? Para que el pueblo se arrepienta de su pecado. Él más diría, rasguen, ¿no?, sus vestiduras, rasguen su corazón, arrepientan de su pecado y tal vez Dios nos conceda que ese día no llegue para nosotros. Recuerda que en el libro de Joel están sufriendo la plaga de las langostas. Entonces, el llamamiento de Joel, ¿cuál era? Que Dios es tardo en la ira, sí, pero es grande misericordia, así que clamemos a esa misericordia. Pero en el caso de Nahum es diferente. ¿Sabes por qué? Porque Nahum es el profeta cual Dios levanta para declarar el castigo a la ciudad de Nínive. Dios está diciendo, voy a juzgar a Nínive, no como el profeta Jonás, quien fue a Nínive, a la misma ciudad, pero él les habló del juicio, pero la ciudad se arrepintió, ayunaron y todo eso. Ustedes saben la historia, pero en este caso de Nahum, el Dios levanta a Nahum para que ya decrete, se va a hacer un juicio a Nínive y Nínive va a ser destruida. Por eso que ahora cambia la situación y dice, Jehová ha estado para la ira, y no dice como Joel, es grande en misericordia, sino es grande en poder. ¿Por qué lo dice? Porque va a reflejar la destrucción que va a caer sobre Nínive, y esto nos va a dar un marco, un cuadro de lo que se va a ver en el futuro, y ya que Apocalipsis va a desglosar, pero de una manera impresionante. Continúo con la lectura. Y no tendrá por inocente al culpable. Y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¡Wow! Ahora entiendes por qué él dice, y grande en poder, porque Nahum quieres resaltar lo poderoso que es Dios. ¿Qué dice él? Él marcha en la tempestad. Imagínate, mientras las olas están totalmente agrietadas, violentas, no, eso no impide a Dios. Él camina sobre esa tempestad. Y sobre el torbellino. Wow. Y las nubes, escucha esto, son el polvo de sus pies. ¿Te das de cuenta por qué él empieza con esta frase? Es grande en poder. 4. Él amenaza al mar, wow, y lo hace secar. ¿Qué está reflejando Nahum aquí? Que Dios tiene un
poder inigualable. Él es el Todopoderoso. Las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar. ¡Wow! ¿Por qué puede hacer eso? Porque Él es el creador del mar. Él dijo que se haga y se hizo. Él dijo que se seca y se seca. Y agosta todos los ríos. Basán, escucha lo que Nahum dice, Basán fue destruido y el Carmelo y el flor del Líbano fue destruido. Los montes tiemblan delante de él. Él ya ha hecho un castigo así, semejante a las naciones que estaban alrededor de Nínive. ¿Qué más dice ahí? Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Claramente, hermanos, la profecía de Nahum como la profecía de Sofonías nos están dando un cuadro, una pista, un tipo de lo que Juan refleja en el Apocalipsis, que vamos a entrar en un segundo estudio más adelante. Los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra y que lo que en él habitan. Y la pregunta ahí, ¿no? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará de pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Impresionante el poder de Dios. Y quiero que notes esto. Tanto Sofonías como Nahum están profetizando un castigo. El día del Señor se acerca y es un día de asolamiento, de terror. Y Nahum lo refleja y va a resaltar el poder de su ira. A él no le va a parar nada, ni el torbellino. Él camina sobre eso. Él dice al mar que se seque y el mar se seca. Es más, las nubes son el polvo de sus pies. ¡Wow! Él amenaza al mar, y no solamente el mar, sino que los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. ¿Quién tiene semejante poder si no es el Dios creador? Y Nahum pregunta, ¿quién puede permanecer delante de su ira? ¿Y quién quedará de pie en el ardor de su venida? ¿Recuerda lo que dijo el profeta? Dios es fuego consumidor. Fuego consumidor. Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. ¿Por qué hemos hablado del arrebatamiento pretribulacional? Porque queremos cimentarte en esto. No es decir nomás, no, es que como ratas se quieren escapar, estos creyentes que dicen arrebatamiento antes, se quieren escapar, no quieren soportar, cobardes, como alguien diría, ¿no? Es que tú no entiendes la magnitud de la ira de Dios que se va a reflejar en esos 7 años. Tú no entiendes que el Dios Todopoderoso viene a hacer juicio contra esta humanidad maligna. Nosotros no deberíamos decir, no, es que yo quiero pasar, es que yo quiero cargar mi vida. Si es necesario por Cristo, voy a morir. Nos hacemos como Pedro, ¿no? Tenemos que estar, ¿qué cosa? Firmes en la gracia, como dice Romanos capítulo 5, lo que hagamos de leer. Gracias, Señor, porque me estás sacando de este tiempo. ¿Cuál tiempo? En el tiempo en el cual los montes tiemblan, el mar se seca, el mundo entero se conmueve, y no solamente el mundo entero, sino también los moradores de ese mundo van a ver tu presencia, van a ver lo que tú, y vemos eso en Apocalipsis, porque dice, y la gente decía, caed peña sobre nosotros, caed ciudad sobre nosotros, y librarnos de aquel que está sentado y de la ira del Cordero. ¿Recuerda ese texto en Apocalipsis? La gente buscará la muerte y no la hallará. ¿Por qué? Porque va a vivir en carne propia la ira, va a beber del cáliz de la ira de Dios. Es que no es decir nomás como alguien dijo, no, es que nosotros tenemos esa fortaleza, y utilizan 1 Timoteo capítulo. Tienes que entender que Dios está viniendo a este mundo a juzgar. Pero nosotros estamos firmes en esa gracia. El arrebatamiento pretribulacional es una esperanza bendita para los creyentes.
Si a ti alguien te mueve, no, no hay arrebatamiento, que eso empezó con tal papa, en tal concilio, con David, con Scofield. Antes no se predicaba así. No, tú no escuches eso. No permitas que te alejen de esta verdad, de esta esperanza verdadera, la cual es que Dios llevará, recogerá a su iglesia. ¿Para qué? Para descargar su ira. Para descargar. Entonces tenemos que entender muchas ahí también. Mateo 24, 21, el Señor Jesús diría, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y Sofonías y Nahum, solamente son dos de los libros que hemos escogido para este estudio, nos reflejan eso. Yo te animo a que puedas leer toda la profecía de Sofonías y toda la profeta de Nahum, Miqueas y los profetas que anuncian del día del juicio final, del día del juicio de la ira de Dios, y tú vas a entender cómo ese día va a ser totalmente un día de derramamiento de oscuridad completa. Y la pregunta es, ¿y la iglesia qué tiene que hacer acá? Pues nada, porque la iglesia ya ha sido justificada, ya ha sido salvada, ya ha sido redimida, y ¿qué más? Tiene paz con Dios. Entonces es claro lo que la Biblia arroja. Muy bien, vamos a ir finalizando con esta parte. Entonces, ahí viene la pregunta. Hermano, nos hace enseñar muchas cosas. Número uno, que es importante las profecías y todo eso, y es muy cierto todo eso, pero también estamos hablando, empezando ya, cimentando el tema del anticristo, que hay un tiempo de apertura que se viene. ¿Cuál tiempo? El tiempo conocido como la tribulación y la gran tribulación. Y hemos cimentado también que para ese periodo, para ese tiempo, la iglesia no está presente. La iglesia ya no está. ¿Por qué? Porque Dios, en su gracia, en su misericordia, en su fidelidad, nos lleva al cielo. ¿Para qué? Para vivir dos eventos. ¿Cuáles? El tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Entonces la pregunta aquí es, entonces, ¿para quién es este periodo? ¿Quiénes serán partícipes en este periodo conocido como la tribulación y la gran tribulación? ¿Quiénes atravesarán, sufrirán este tiempo de ira, de opresión que Dios ha instituido? Y para responder esta pregunta, Corintios capítulo, repito, 1 Corintios capítulo 10, verso 32. El texto nos dice de esta manera: no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Quiero que entendamos una cosa. Dios, en toda la historia de la humanidad, va a trabajar con estos tres grupos. ¿Cuál? Judíos, gentiles, y en este caso, o en este tiempo, en esta dispensación, la iglesia, ¿ya? ¿Por qué te estoy hablando de esto? Porque quiero que entiendas que Dios con estos tres grupos trabaja, y para estos tres grupos tiene planes también, ¿ya? Y estos tres grupos van a tener también su protagonismo a lo largo de la historia bíblica y el plan de Dios. ¿Cuáles grupos? La iglesia, los judíos y los gentiles. Un judío es aquel que tiene la nacionalidad hebrea, que es de la nación de Abraham por nacionalidad, y un gentil es aquella persona que no pertenece a la nación judía. Un gentil en este tiempo puede ser un mexicano, un colombiano, un boliviano, un peruano. Esos son gentiles que no son parte de la nación de Israel. Y el tercer grupo, ¿cuál es? La iglesia. El grupo de la iglesia está conformado por judíos y gentiles que aceptan a Cristo, que aceptan su salvación y que han recibido perdón de pecados. Pasan a formar parte de la iglesia. Por lo tanto, tres grupos, una vez más: los judíos, los gentiles y ¿qué más? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Entendiendo esto, hermanos, ¿recuerda cuál es la pregunta? ¿Quiénes van a participar de este periodo conocido como la tribulación y la gran tribulación? Y en el texto, en el punto anterior sustentado, ¿qué hemos dicho? La iglesia no pasa la gran tribulación, es arrebatada antes del juicio. Por lo tanto, ¿quiénes quedarían? Judíos y gentiles, ¿ya? Esto es muy importante. Repito, ¿quiénes quedarían? Judíos y gentiles. Judíos y gentiles, ¿ya? El pueblo de Israel será el primer protagonista, será el primer participante, el que va a vivir, va a pasar, va a atravesar este tiempo conocido como la tribulación
y la gran tribulación. Quiero que vayamos a Jeremías 37. Jeremías 37. Jeremías diría esto. Escuchemos, diría, oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librada. Sabemos muy bien por la historia bíblica que Jeremías es el profeta que se levanta, tanto que se le coloca el título de profeta llorón, porque constantemente estaba llorando por la casa de Judá, quien estaba profetizando, exhortando al pueblo a que se volviese a Dios, porque si no pasara eso, vendría quien, los babilonios, encabezados por el rey Nabucodonosor, a situar la ciudad y a llevarse cautivos a toda la nación de Judá. Ahora, alguien puede decir, pero hermano, ese texto se refiere a ese tiempo, pero quiero que notes el texto, porque el mismo Jeremías dice, oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia ¿para quién? Para Jacob. Recuerda que Jacob se le cambia el nombre a Israel, es decir, que es un tiempo para Israel, para la nación de Israel. Pero quiero que subrayes esto. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante. Y esto no te hace recuerdo a lo que Jesús dijo en Mateo 24:21. Será un tiempo de tribulación, cual no la hubo antes, ni la habrá. ¿No es cierto? Entonces, ahí vemos claramente que la nación de Israel va a sufrir un tiempo de tribulación, un tiempo de angustia, pero cuando dice de ella será librada, es que entendemos por la profecía bíblica de Apocalipsis que en ese tiempo será purificada para Dios, ¿ya? Recordemos que hoy la nación de Israel, según Romanos 11, es en este tiempo, en esta dispensación, son enemigos del evangelio. Los judíos que viven ahora en su tierra no creen en el Nuevo Testamento, no creen, perdón, en Cristo como su Mesías, es más, aún siguen esperando a un Mesías. Y fácilmente vemos que ellos van a protagonizar un enlace, una conexión, un pacto con el mismo anticristo. Jesús diría algo similar cuando diría, yo vengo ante ustedes y no me reciben, pero otro vendrá en su propio nombre y a él bien recibiréis, dice, ¿no? Entonces vemos también por la profecía de Daniel capítulo 9 que era un pacto, una alianza con la casa de Israel. Entonces, y la nación, como pueblo escogida, la nación de Israel, sí estará presente en el tiempo conocido como la tribulación y la gran tribulación. ¿Sufriendo qué cosa? Persecución, que nos lo vamos a detallar en Apocalipsis más adelante. Pero lo que quiero que entiendas es que los judíos, la casa de Israel, el pueblo escogido de Dios, está o pasará este tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. ¿Ya? También lo vamos a ver esto en Sofonías, los que gustan anotar, Sofonías 3, 1 al 8. ¿Ya? Sofonías 3, 1 al 8. Vemos ahí que Sofonías va a hablar del castigo a Israel, pero también va a juntar a las naciones, ¿ya? Va a juntar a las naciones. Quiero que vayamos un momento ahí mejor para cimentar esto. Sofonías, pues les decía que es muy importante leer los profetas menores. Mira, Sofonías capítulo 3, verso 8. Sofonías 3, 8. Recuerda una vez más, Sofonías está profetizando acerca del día del juicio en el cual Dios vendrá y dará juicio contra el pecado de la casa de Israel. Pero escucha esto, verso 8 del capítulo 3. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación, escucha, lo que yo quiero, lo que yo he estipulado, dice Dios, escucha, es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira por el fuego de mi celo será consumida, wow, toda la tierra. Obviamente, aquí Sofonías nos está ampliando, está dando pistas de lo que ya el día, lo que estamos estudiando, va a ser totalmente pleno. Porque en el contexto de Sofonías, recuerda, Dios está juzgando a la casa de Israel y a las naciones vecinas que han corrompido, adulterado no solamente el santuario, sino también al pueblo mismo. Y el pueblo mismo, los sacerdotes, los levitas, se han vendido a la idolatría, se estaban adorando a muchos dioses. Y Dios dice, voy a juzgar, pero no solamente a la casa de Israel, porque Él dice, he determinado, juzgarlos sí, a ustedes sí, pero también he determinado
he decretado, he mandado que ese día, dice, voy a reunir a todas las naciones, los voy a juntar a los reinos, ¿y para qué? Para derramar sobre ellos mi enojo. ¿Y acaso la tribulación y la gran tribulación no es eso? Dios derramando su ira. Y nota, Sofonías, cómo nos está aclarando sobre la casa de Israel por su pecado. Sí, hoy la nación de Israel étnica que está ahí en Medio Oriente sigue siendo el pueblo de Dios. Sí, tiene un plan profético en el plan de Dios también, pero no ha sido rescatada, no ha sido redimida, no creen en el Mesías. Por lo tanto, Dios, ¿qué hace? Castigo, juicio. Y tú sabes muy bien la historia, la que está pasando ahora, la casa de Israel, cambiando la ley, los mandamientos, rechazando completamente al Mesías. Es más, muchos judíos en las redes sociales se están levantando para rebatir los escritos del apóstol Pablo, asegurando que él no es judío, que él no es hebreo, que no sabía nada, que Jesús era solamente un charlatán. Wow, entonces vemos lo que dice Romanos 11, que ellos en esta dispensación son enemigos de la gracia. Ya Dios en este tiempo, en esta dispensación, está trabajando, le ha dado la administración de la salvación del evangelio a la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, Dios volverá el trato con la casa de Israel, pero ¿para qué? Para purificar al pueblo, a la casa de Israel, y se cumpliría ahí perdón, se cumpliría ahí lo determinado en las 70 semanas. Recuerda el versículo clave, que son los 6 principios, que es para hacer la prevaricación completa, para ungir al santo de los santos y para quitar el pecado de la casa de Israel. Recuerda lo que Daniel está orando en Daniel capítulo 9. Señor, restaura a Israel, restaura el remanente, restaura esta casa. Hemos pecado, sí, Señor, pero vuelve otra vez a nosotros. Y Dios le da las 70 semanas. Va a haber un tiempo de purificación, va a haber un tiempo en que Israel será totalmente purificada, sí. Y es en ese tiempo, en la tribulación, en la gran tribulación, de Dios estará juzgando a la nación de Israel. Y es interesante porque Sofonías acaba el capítulo 3 diciendo lo mismo. Habrá esperanza, habrá esperanza. Escucha lo que dice el verso 13, mira. Vamos a saltar al verso 3. Perdón, verso 9. Estábamos en el 8. Para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida. Ya eso ya es una ira global, universal, que ya Apocalipsis nos refleja. Pero escucha el 9. En aquel tiempo, devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, las hijas de los esparcidos traerán mi ofrenda. Sabemos eso por el milenio. Entonces vemos ahí que el verso 13 diría lo siguiente: el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca de ellos se hará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Claramente el profeta da una alusión a la ira, pero da a entender que Dios en esa ira está purificando al remanente de Israel. ¿Por qué? Porque va a haber un descanso para Israel, va a haber un reposo después de la purificación de este tiempo de la tribulación, de la gran tribulación. Espero que me estés entendiendo lo que te estoy queriendo decir. Esta parte lo vamos a ver más adelante, pero solamente es un preámbulo de lo que estamos viendo, lo que vamos a ver más adelante. Recuerda, estamos viendo los primeros protagonistas. ¿Quiénes son? La casa de Israel, el pueblo escogido de Dios, que tienen por cimiento el pacto abrámico. Número 2, los gentiles, los moradores de la tierra. Apocalipsis capítulo 3, verso 10 diría de la siguiente manera: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Repite una vez más: para probar a los que moran en la tierra. Entonces, sería bueno decir qué es un morador de la tierra. Un morador de la tierra es aquel que ama, que se goza, que sigue la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque es un morador de esta tierra. Y la Biblia, nosotros constantemente, los creyentes, nos dice que no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, sí,
pero no somos de este mundo más. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Recuerda lo que dijo Pablo y lo que dijo Pedro, que nosotros somos extranjeros, advenedizos, esperando nuestra patria amada, cuyo arquitecto es Dios mismo. Por lo tanto, nosotros no somos moradores de esta tierra, somos moradores del cielo. Un morador de la tierra, ¿qué es? Aquella persona que ama, que vive, que trabaja, que se esmera, que crece en este mundo para su propio beneficio, que sigue la corriente. ¿Cuál corriente? Tradiciones, costumbres, ídolos, ritos, brujerías, hechizos, borracheras y todo eso lo que relata Gálatas capítulo 5, que son las obras de la carne. Ese es un morador de la tierra, el cual vive y se deleita en la carne. ¿Recuerdas lo que pasó con la mujer de Lot? ¿Recuerdas muy bien eso? La mujer de Lot era una mujer que en su corazón albergaba ¿qué cosa? La ciudad de Sodoma y Gomorra. Eso estaba muy importante en ella, ¿no? Amaba todo lo que era Sodoma y Gomorra, amaba sus costumbres, amaba su ciudad, y vemos todo eso, que un morador de la tierra está aquí constantemente su pensamiento, y con esto vamos a ir cerrando. Amados hermanos, recuerden una cosa, el texto nos dice que es una hora de la prueba, que ha de venir para probar a los moradores de la tierra. ¿Qué va a probar Dios ahí? Sus corazones. ¿Para qué? Para que no haya excusa. No haya una excusa. Porque en este tiempo la iglesia, ¿qué está predicando? No estamos predicando, a ver, cristianos, amontónense arroz, algunos víveres, porque vamos a pasar la tribulación. No estamos predicando eso. Lo que la iglesia está predicando ahora, hablando del tiempo escatológico, ¿qué es? Hay un tiempo en el cual la trompeta sonará, esa trompeta con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, suena y la iglesia es arrebatada a los cielos, donde estaremos por siempre con Dios. Y el texto finalizaría en Tesalonicenses, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es lo que estamos haciendo, predicando al mundo entero que Cristo vuelve por su iglesia y predicando a los moradores de la tierra, a los que aman este mundo, que hay una salida, que se suban a este arca llamado Jesús, porque solamente en ese nombre hay salvación. ¿Te das de cuenta? Entonces, estamos llamando a la salvación. Me acuerdo esto mucho a lo que pasó con Lot y su familia, porque los ángeles dijeron, no sabes que vamos a destruir esta ciudad. Dios ha ordenado destruir porque aquí solamente hay pecado, hay maldad. A los moradores de Sodoma y Gomorra, Dios ha determinado destruir con fuego. Por lo tanto, tú, Lot y tu familia, sal. Allí, ¿qué están haciendo? Le están dando el escape, la salida para que puedan ellos ir al monte alto para que no sean consumidos con la ira de Dios, ¿no es cierto? Y en este grupo sale la esposa de Lot, ¿no es cierto? Y sale rumbo al monte para no ser destruidas. Entonces, nosotros somos también como esos mensajeros, como Apocalipsis dice, al mensajero de la iglesia, que son también siervos, que estamos predicando el evangelio. La iglesia está predicando el evangelio de que Cristo vuelve y de que la gente escape de esta ira. Si tú no eres creyente, si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, aún estás a tiempo de tú poder llegar a la salvación y ser librado de esta ira que hemos leído según Sofonías, según Nahum, según el mismo Jesús, que será un tiempo de tribulación, cual no la hubo ni la habrá. Tú estás a tiempo para escapar de este tiempo que se va a aperturar, que no estamos lejanos a todo esto. Así que el segundo grupo que entra son los gentiles, los moradores de la tierra, aquellos que aman esta tierra. Entonces, yo quiero cerrar con lo siguiente. Primera Juan capítulo 2, Primera Juan, no Evangelio de Juan, Primera Juan, Epístola de Juan, capítulo 2, verso 15. Primera Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre.
El texto en Apocalipsis nos dice que este tiempo de prueba es para los moradores de la tierra, aquellos que aman este mundo, que aman los deleites de este mundo, que buscan los deseos de sus ojos, que buscan los deseos de su carne y buscan vanagloriarse más. Y esta hora es para ellos. ¿Por qué? Porque ellos han rechazado, han desobedecido el mandamiento de Dios. Hermanos, se viene un tiempo en el cual Dios derramará su ira. Y aún el arca de la salvación está abierta. Aún esa puerta está abierta para ti que todavía no pasas a las filas de Dios, que todavía estás siguiendo la corriente de este mundo. Es un tiempo difícil que hoy que en estos estudios lo vamos a ir reflejando constantemente. Pero yo quiero dejarte algo en tu corazón. Si sabemos que la palabra nos dijo que Cristo vendrá, y sí vino, perdón, también nos dice que la misma palabra nos dice que Cristo vendrá, y cuando Él venga, no vendrá como un cordero como la primera vez, sino vendrá como con la ira del cordero, como el Señor de señores y Rey de reyes, para dar justa retribución a los que hicieron mal y no obedecieron el amor de la verdad. Yo pregunto, si esto es tan cierto y la Biblia no falla, también la Biblia nos dice que hay un camino, hay una salvación que Dios ha proveído. ¿Cuál es? Su Hijo Jesucristo. Es muy importante entender eso. Yo te animo a ti a que dejes la corriente de este mundo, a que dejes la idolatría de este mundo, a que dejes de amar este mundo y todo lo que en él hay. ¿Por qué? Porque todo pasa, mas las promesas de Dios permanecen para siempre. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Que Él vendrá otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde Él esté, nosotros también estemos. ¿No te gustaría ser parte de la familia de Dios y tener una promesa eterna, tener la promesa eterna y tener la vida eterna? Estas cosas pasan y un día todos daremos cuenta a Dios de lo que de cómo hemos vivido y de lo que hemos hecho en este mundo. Yo te llamo a ti a dejar de ser morador de la tierra, a dejar de amar este mundo y pasarte a las filas de ser un ciudadano del cielo y amar las cosas del cielo. Y esa es la diferencia. El morador de la tierra ama lo que hay en la tierra, ama lo que está en la tierra, pero el morador, el ciudadano de lo celestial, ama las cosas que están allá. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, están allá en los cielos. Y es por eso que estamos predicando la palabra, anunciando que en Cristo hay vida y que Cristo vuelve. Les animo a poder seguir estudiando con nosotros en la segunda parte, donde vamos a entrar ya al tema del anticristo, ya a sus características, a su origen y a cómo la Biblia lo presenta a este personaje conocido como el anticristo. Desde acá les mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo, que Dios los bendiga y que Dios mediante tú puedas haber entendido, haber podido cimentarte algunas cosas y hayamos podido ayudarte a edificarte en lo espiritual. Recuerda lo que dijo Pedro en su primera carta: tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en estar atentos. No dejes de leer tu Biblia, no dejes de escudriñar tu Biblia y entender el plan que Dios tiene para el mundo, para la creación y para tu vida. Recuerda que solamente la palabra puede edificarte, puede transformarte y puede llevarte a una perfección para Dios, para cumplir su voluntad. Que Dios te bendiga. Ha sido un placer para estar en estos estudios juntamente con ustedes. Les esperamos en la segunda parte de este estudio que hemos titulado El Anticristo y la marca de la bestia. Que Dios los bendiga.